Fraternal saludo a los seguidores de Caquetá Noticias. El alza en el precio de la gasolina es un tema del que se está hablando mucho. Sobre esto, decir algunas cosas. Primero, que es necesario que haya un alza en el precio de la gasolina. Que cómo se debe hacer, esa es otra discusión, pero es necesario que suba el precio de la gasolina. Es que el país no puede seguir cargando con un déficit fiscal tan alto por sostener un subsidio. El país es como una casa, como un hogar. No se debe gastar más de lo que se gana porque se entra en problemas económicos. Segundo, ningún gobierno se había atrevido a hablar del desmonte del subsidio de la gasolina. No porque subsidiar los combustibles sea rentable, sino porque le han tenido miedo a la reacción del pueblo, a la reacción de la ciudadanía. No le han sabido explicar a la gente que no es cierto que el precio de la gasolina determine la cadena de producción de la economía, que tampoco es cierto que el precio de la gasolina determine la inflación. Si esto fuera cierto, entonces países como Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca, entre otros, que tienen el precio de la gasolina más cara del mundo, tuvieran altos índices de inflación, pero no es así. Estos países tienen un bajo índice de inflación. Tercero, hay un ejemplo claro de ver que mantener precios de combustible bajos no es una buena solución, y es Bolivia. En Bolivia, entre 1982 y 1985, el país entró en una crisis en donde hubo hiperinflación. No fue inflación, sino que se dio a hiperinflación. Y entre varias cosas, una de ellas era porque el precio de los combustibles era muy bajo, a lo cual el gobierno boliviano tomó decisiones y por medio del decreto 21060, denominado también como el gasolinazo, que se puede encontrar en internet, hay bastante información. Entre las medidas que se tomó en este decreto se puede resumir en 6 puntos, y uno de ellos fue el alza del precio de la gasolina. De esta forma, Bolivia pudo frenar la hiperinflación que estaba viviendo. Es que subsidiar los combustibles no es rentable en ninguna parte del mundo. Ninguna economía próspera del mundo subsidia los combustibles. Aquí en Sudamérica, Brasil es una de las economías más prósperas, o es la economía más próspera de Sudamérica, y no subsidia combustibles, el precio de los combustibles. Cuarto, Colombia, la gasolina en Colombia tiene uno de los precios más bajos del mundo. ¿Y cómo se ha sostenido esto para tener el precio más bajo del mundo, uno de los precios más bajos? Pues subsidiándolo, lo cual le cuesta mucha plata al país. Entonces, subsidiar gasolina significa tener menos inversión social. Recordemos que el exdirector del Centro de Tecnología e Innovación de Ecopetrol le dijo a Vanguardia, abro comillas, de sostener el subsidio a la gasolina es seguir desangrando las finanzas públicas del país. Cierro comillas. Es que esto no es rentable. Son alrededor de 10 billones de pesos trimestrales. La pregunta es, si con esos 10 billones de pesos, ¿cuántos subsidios de vivienda o mejoramientos de vivienda se podrían hacer? ¿Cuántos subsidios para que los muchachos entren a la universidad se podrían financiar a través del ICETEX? Y muchos dirán ahora, no, pero es que la plata se la roban. Bueno, si se la roban es otro cuento. Si este gobierno sale como el anterior, que se robó la plata de llevar internet al campo, se robó la plata para la paz, se robaban la plata de la alimentación escolar de los niños, pues ahí se daría otra discusión. Pero por el momento no se la han robado, pues no podemos decir que se la van a robar. Lo cierto es que si le dan buen manejo a los recursos, con 10 billones de pesos trimestral, ¿cuántos mejoramientos a las vías terciarias se podrían hacer? ¿Cuántos proyectos productivos para el sector agropecuario se podrían financiar con 10 billones de pesos trimestral?
Entonces, si se desmonta el subsidio a la gasolina, va a haber una gasolina más cara. Pero se traduciría en ¿qué? Gasolina más cara, más beneficios sociales.